Aquest que estem sentint és Rafael Conde, el Titi. Segons la nostra convidada, ell i Antònia Malla no van tenir cap por per mostrar-se tal i com són en una època en què fer-ho es podia pagar molt car. Aquest, però, no va ser un únic exemple. La periodista Valeria Vegas, a Libérate, un llibre de l'editorial Dos Bigotes, fa tot un recull de llocs i persones que han ajudat a ser uns referents del col·lectiu LGTBIQ+. Valeria Vegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo antes el catalán perfectamente, pero me cuesta hablarlo. Entonces, para no meter la pata, tú me hablas si quieres perfectamente en catalán y yo te voy a entender y te voy a contestar com buenamente pueda. Moltíssimes felicitats perquè ja jo almenys he pogut llegir el llibre i és un gran treball de recopilació. Quant de temps t'ha portat fer aquest llibre? Pues realmente como que así, es decir, había mucha información que yo ya la tenía de antemano, es decir, que digamos todos esos personajes, películas y tal, ya las conocía. Lo que me faltaba era indagar, ¿no?, en fechas, en datos concretos, en toda esa información, ¿no?, que está luego desgranada, y todo eso me ha llevado pues el último año. Que a lo mejor parece poco, no lo sé, pero luego yo cuando le pongo soy de echarle horas y la ojera va creciendo y va creciendo, y estoy frente al ordenador o frente a la hemeroteca, però sí, un any intenso. Valeria, una de les coses que ens plantegem quan llegim el teu llibre és que pots aprendre moltes coses quan llegeixes un llibre d'aquests d'assaig i tot plegat. Per exemple, en el meu cas, he après coses, per exemple, de Carla Antonelli, tota la seva vida que tenia abans de la política, o fins i tot que tenim el nostre propi Stonewall en la nostra història del col·lectiu LGTBI. En el teu cas, què has après realitzant aquest llibre? A ver, yo con el libro al final lo que quería, he aprendido y lo que además quería un poco reivindicar es que España ha tenido, como bien dice, su propio Stonewall, tenemos nuestra propia cultura LGTB, porque desgraciadamente al haber tenido una dictadura, cuando luego esa dictadura se rompe y en ese tiempo de transición hay una implosión tan grande, ¿no?, de tener que, pues, de liberarse. Entonces, tenemos referentes tan válidos como los que nos llegan de fuera. Entonces, yo adoro a RuPaul, adoro a Marlene Dietrich, adoro a Quentin Crisp, adoro a un montón de referentes que ahora nos llegan, que son Andy Warhol, Candy Darling, pero que ya están en los libros. Es decir, nos están llegando libros maravillosos de referentes LGTB, pero como si aquí no tenemos los nuestros, ¿no? Entonces yo sentía que había un poco que dar cabida, ¿no?, a esto y quitarnos esos complejos de que es mejor cuando una drag extranjera imita a Madonna que cuando un transformista en España imita a Las Flores, ¿no? Me parece que és igual de válido. Valeria, abans comentaves el tema de que nosaltres tenim el nostre propi Stonewall. Podem explicar una miqueta en què consisteix aquest Stonewall i què va passar allà a Sant Sebastián? Pues sí, en el caso de Francis, ¿no?, te estás refiriendo exactamente. Sí. Pues sí, efectivamente, actuaba Francis, que era un transformista, pues que actuaba en Rentería, en un local allí en San Sebastián. Era nada, los inicios de la transición democrática, que aunque se respiraba libertad, todavía seguía existiendo mucha intolerancia, ¿no? Era como que era un momento muy convulso del país. Entonces, pese a que existía la apertura de estos clubs de transformismo y de espectáculo, pues quien asistía allí podía ser, como ocurrió aquella vez, pues un guardia civil bastante ebrio que se enzarzó en una discusión con el dueño, con Francis, y acabó pegándole un tiro a Francis. Y al día siguiente, obviamente, todos los locales de allí cerraron en protesta, se fueron hasta la policía, hubo protestas, bueno, se montó un pequeño Stonewall a nivel local, ¿no? Y se pedía explicaciones y la prensa en cierta medida se hizo eco. Digo en cierta medida porque tendrían que haberse hecho mucho más eco, pero sí que es verdad que tiras de diarios y encuentras esa información, ¿no? Y al final, tristemente dices, pues fíjate qué caso hay aquí que se ha perdido, ¿no?, y que se ha quedado atrás, de una persona valiente que se encaró a aquel policía porque el policía estaba metiéndose con el dueño del local y Francis le dijo, oye, ¿por qué no me pegas a mí un tiro si eres tan valiente? Y el otro, pues efectivamente hizo así y acabó con su vida en el acto. De quina època estem parlant, més o menys? De quin any? Creo recordar que esto ocurre, juraría que en el 78, 77, 78, sí. Valeria, ara que estàvem també parlant de locals, per exemple, en el llibre parles del Gay Club de Madrid, o el Barcelona de Noche, o fins i tot de bars de Sant Sebastià, de València, bars que estan situats en diversos punts del país. Què tenen en comú aquests bars? Què diries que tenen, a part de la temàtica? Pues yo creo que tienen en común en parte la valentía, ¿no?, de muchos de esos empresarios, y luego también había muchos empresarios que estaban movidos por el oportunismo, es decir, no eran empresarios que digamos que perteneciesen al colectivo LGTB, y era un momento en el que pues todo esto era comercial, ¿no? Era por lo menos, digamos, como novedad
novedad, ¿no? Y la novedad muchas veces ligada también a cierto sensacionalismo. Pero yo siempre prefiero ver la parte positiva, que al final eran locales que estaban mostrando una realidad, que aportaban una visibilidad y que distrajeron a muchísima gente y dio cabida a que muchos artistas pues rotaran por el país, porque efectivamente pues locales como Barcelona de noche, Cataluña, además para mí fue mucho más puntera que Madrid, porque igual que ocurre con todo el Levante, ¿no? Pues las ciudades portuàries han sido sempre sinònimo de llibertat i de muchos más locales d'estos. Tu parlaves ara de gent valenta, de locals valents, per exemple, i que fins i tot has dit que ets molt positiva. Per exemple, un vídeo que es va fer molt viral fa com 10-15 anys de Manuela Trasobares, tu has buscat la part positiva d'aquest missatge i has anat molt més enllà del que deia. Aquestes noietes, os voy a decir una cosa, cariños, os queréis operar, luchad por ello. Luchad como yo he luchado y como han luchado todas. A mí no me han regalado. Y yo me he ido a Bulgaria y me he pagado los estudios y nadie me lo ha pagado. Y voy a pasar por delante de quien sea y voy a vencer. No creo en las víctimas. Las víctimas es la parodia de la sociedad. Hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas. ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? Ens hem quedat amb la imatge de Manuela llançant un got i fent com un show televisiu i ens vam quedar amb la superficialitat, però tu has anat molt més enllà d'aquest missatge amb el que deia ella. Sí, porque yo al final lo que veía, es decir, yo esto además tengo que añadir que lo vi en su momento, ¿no? Aquello lo retransmitió la Televisión Autonómica Valenciana en el año 97 y yo pues cada viernes noche en mi casa se veía ese programa, ¿no? El Parle Vostè, Calle Vostè. Y entonces yo lo vi en su momento, años después, 10 años después se hizo viral, pero yo siempre sentí que ahí había una multitud de mujeres pidiendo socorro, ¿no? Pidiendo que por favor se las tratase con dignidad, porque todo aquel debate, obviamente, es decir, ese momento de catarsis de Manuela venía porque el resto de personas de contertulios y de personas del público que opinaban y demás, pues era de una intolerancia que no se podía permitir, a punto, como decía ella, de entrar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, es verdad que Internet y lo viral lo convierte todo de una manera como graciosa y le podemos encontrar algo, pero es que creo ciertamente que su discurso dice grandes verdades, ¿no? Todo esto de no creo en las víctimas, nos hemos de unir todas, cuando todavía no practicábamos la palabra sororidad, y ya estaba ella lanzando ese mensaje. En este caso, en el libro, que son entradas, ¿no? A modo alfabéticamente, no he hecho una entrada por la M que fuera Manuela Trasobares, he preferido hacer tira la copa, donde dentro ya se abarca y se extiende un poco más en Manuela, pero también en las demás, porque al final, pues dentro de ese debate había muchísimas mujeres trans que luego han sido pues figuras del espectáculo, se han posicionado en política, pues como Marca Broyer, estaba Madame Débora, Manolita Chen, Jeda Brown, me parecía importante un poco abarcarlas a todas dentro de esa entrada. Deixa'm dir que estem parlant amb Valeria Vegas, que acaba de treure el llibre Libérate, de l'editorial Dos Bigotes. Parlaves també de dones que s'havien de sentir alliberades o que necessitaven ajuda. Carmen de Mairena va morir fa relativament poc i la compares amb Edith Piaf. Sí, aquello fue, es decir, a veces, es la primera vez en mi vida con este libro que me hago ciertas autorreferencias porque, perdónenme, pero creo que ya me lo puedo permitir, aunque la gente no lo sepa, pero llevo años escribiendo, entonces a veces me he dado cuenta que he hecho alguna, pues concretamente nada, 3 o 4 artículos en los que ya reivindicaba pues el momento de Trasobares, la artista francesa Coccinelle o a Carmen de Mairena, ¿no? en Shanghái, por ejemplo. Y entonces volví a introducir aquel artículo, luego extendiéndome más, bueno, porque lo consideraba acertado y digo, ¿por qué voy a decir lo mismo con otras palabras? Pues recurrí y la comparativa con Edith Piaf venía a raíz de cuando los enseres de Carmen acabaron en la basura, ¿no? Hace cosa de 4 o 5 años. Y pasó lo mismo con Edith Piaf, es decir, que al final esa crueldad del paso del tiempo y de no valorar el pasado y de no valorar a un artista, sea del rango que sea, no es, digamos que no tiene, abarca, esa injusticia abarca a todo el mundo, entonces le ocurrió igual a Edith Piaf, ¿no? Con sus enseres, y le ocurrió igual a Carmen de Mairena, cuyos enseres a mí personalmente me emocionan más porque abarcan todas esas fotos, todos esos premios de un montón de gente liberándose. Valeria, una de les coses que també destaques en el llibre són la quantitat de folclòriques i d'artistes que recolzen el col·lectiu en una època en la que tampoc no estava massa de moda recolzar-lo. Per exemple, Rocío Jurado, en una entrevista amb Mercedes Milà, va dir això. Oye, ¿qué sería de ti, aunque esto parezca una locura, sin esos seguidores que tienen los mariquitas,
que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu género. Yo creo que a esas personas habría que hacerles un monumento, porque que sin ellos no ibas a sobrevivir. Verdaderamente son muy importantes. ¿Tú no crees eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que ¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío? Hombre, yo le puedo deber un mundo de ilusión, porque ellos son una raza maravillosa que ha creado Dios y respeto como a todas las demás. Y además un mundo que necesita de mucho cariño. Entonces, como están, aunque ahora no tanto, gracias a Dios, pero han estado muy marginados, entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos. Y nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio. Y se lo voy a dar siempre. Siempre voy a estar con ellos. Valeria, què en penses de tot aquest recolzament? Pienso que es algo maravilloso en el sentido de... ¿Hay mucho de políticamente incorrecto en ellos? Sí, claro, es decir, están tratando, diciendo el mariquita como si no hubiera otra terminología, ¿no? Empezando por la propia Mercedes Milá, que es una periodista de renombre y maravillosa. Rocío Jurado emplea, como son una raza, emplea ese término. Pero creo que todo eso es por una cuestión, como justifico todo el rato en el libro, ¿no?, de desconocimiento y desinformación para la época. Para mí lo importante es que está lanzando un mensaje de respeto, de igualdad, de amor, de comprensión, porque lo contrario, no nos olvidemos, eran testimonios de personas a pie de calle diciendo, no, yo no comprendo eso, yo no lo puedo entender, yo nunca lo sería, si yo tuviera un hijo, pues lo aceptaría, pero no me gustaría. Eso es lo que decía la gente. Entonces, lo contrario a eso es un testimonio como el de Rocío Jurado. Y eran mujeres, fíjate, dice algo muy bonito, ¿no? Dice, es gente que ha estado muy marginada, era consciente, ¿no?, del lado amargo por el que pasaba y había pasado el colectivo LGTB. Entonces, para mí, ese uso de razón de Rocío ya es muchísimo. Feia referència als mitjans, la importància que també és recolzar i tot plegat. Situem-nos any 1985 i el diari El País deia això de Manolita Chen. Manolita Chen, o Elena, como desea ser llamado el travestido, exartista y actual propietario de un restaurante en Arcos de la Frontera, ha hecho realidad el sueño de su vida, ser madre. Acaba de adoptar a María, una niña de 3 años y medio subnormal que padece un soplo en el corazón desde su nacimiento. La niña, que fue presentada ayer en la prensa, vive ya con el famoso travestido y con su novio Francisco, con el que convive desde hace 16 años. Todos parecen felices y contentos, incluida la niña, cuyo aspecto ha mejorado considerablemente. Manolita ha tardado 2 años en conseguir la adopción de la niña. Siempre quiso que su hijo adoptado fuera subnormal porque deseaba que fuera alguien que necesitara una atención especial y mucho cariño. Ahora, uno de sus objetivos es crear una fundación para el tratamiento de niños subnormales en su localidad natal, Arcos. Esto es literal. Es un artículo del... Literal. Sí, es así de fuerte, es decir, y nos parece que los 80 lo asociamos a la década de mayor modernidad de España, ¿no?, y todo, y en el fondo, pues, estamos hablando de un diario con ideas progresistas, de izquierdas, conocido por todo el mundo, que sin mala intención sigue empleando erróneamente una terminología cosificando a una persona, es decir, que al final Manolita es un travestido según eso y su hija es una niña subnormal, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿hemos evolucionado?, me acuerdo de artículos como estos y digo, claro que hemos evolucionado, ¿no? Manolita para mí es otro de esos vértices importantes de nuestra España, de nuestros referentes, y que hace años le hice un documental y también me apetecía volver a reivindicarla, ¿no?, para que tomemos conciencia, ¿no?, porque seguramente si nos llegara un documental o la historia de una mujer trans en Estados Unidos que adopta, seríamos fascinados y fascinadas, y aquí tenemos esas historias. Mírame bien a la cara y dime, mírame. En uno de los capítulos, y no sería pecado no hablar de Cristina Ortiz La Veneno, ha sido un gran éxito la serie que se ha emitido en A3 Player Premium, y tú has sido la biógrafa del libro de Cristina Ortiz de La Veneno. Oye, ¿qué piensas de todo este éxito que ha tenido la serie? E incluso Janet Mock, directora y guionista de Pose, ha alucinado con esta historia. Pues me alegra muchísimo por todo lo mismo, porque lo contrario sería que no se hubiera valorado, que no se hubiera entendido, que no se hubiera hecho directamente. Entonces, como todo lo que se ha hecho en torno a la serie, en torno a ella, es positivo, y dices, a veces tienen que pasar, pues, desde 96 aquí, que han pasado 24 años, ¿no? Y tienen que pasar como 24 años para que entendamos de nuevo
a una persona. Yo podría haber hecho el capítulo, no la entrada alfabéticamente que se hace en torno a Cristina, sin haber hecho a lo mejor el libro previamente, sin que existiera la serie. Es decir, para mí tiene un lugar, igual que tienen casi el resto de las 100 entradas restantes, ¿no? Pero sí que quería, digo, en esta entrada no voy a hacer una bio porque ya conocemos ya sobradamente entonces la historia de Cristina. Voy a explicar por qué para mí Cristina eres importante en ese momento del año 96, ¿no? Entonces aprovecho ese espacio, esas páginas, para contar que al final, en el año 96, que una mujer trans, de mejor o peor modo, no discuto que no fuese ordinaria, que demás, pero que saliese contando, ¿no? Pues que en el pueblo la maltrataban, hablando del acoso, hablando de los problemas de la prostitución a su manera, estaba visibilizando algo donde la gente generalmente no le gustaba escuchar y ver eso y miraban para otro lado. Entonces, para mí ese es el mérito y por qué La Veneno merece esas páginas. Tiene muchísimo mérito, visibilizaba, pero tú también has visibilizado en este libro Libérate, que acaba de salir hace relativamente poco, hace un mes. Puede ser un buen regalo para estas fiestas de Navidad. Valeria, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que tengas muchísima suerte. Valeria, pues, ¿tienes algún proyecto entre manos próximamente o no? ¿En qué estás trabajando? Pues la verdad que ha sido un año que, siendo un año tan fatídico como ha sido, no tengo ahora mismo, es decir, el libro ha sido como un parto largo. No, me he quedado como, pues nada, sigo con colaboraciones en prensa, radio y televisión, y 2021 espero pues sentarme de nuevo a escribir y poder traer algo nuevo, pero nada que te pueda adelantar con certeza y seguridad. Eso sí, os agradezco de verdad tan buen programa, tan ameno, con estas intervenciones de Trasobares, de Rocío Jurado, la canción del Titi. Gracias también a la agencia JVV que me gestiona ese tipo de entrevistas tan buenas, porque si no a veces me gustaría a mí poder desenvolverme para eso, para estas entrevistas. Valeria Vegas, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tinguis moltíssima sort. Gràcies. Vamos al norte.